Buenas, buenas. Buen día, Betty. Buen día. Hola, Luz. Buen día. Todavía nos falta gente, ¿no? Sí. Hay un par. ¿Cómo están? ¿Con frío? Buen día. Hola, Camila. ¿Cómo andan? Sí, háganse un mate. Vamos a despertarnos, porque cuesta. Por suerte, esta semana es corta. Es Día del Trabajador, así que no cursan. Sí, Fabuloso. pero rendimos el jueves, así que estamos ¿Qué rinden? ¿Qué rinden? salud pública. Ah, ok. ¿Y cómo vienen? Y más o menos. Más o menos, porque más o menos. ¿Qué tienen en salud? ¿A Gaby? No. No, a Agustina. A Agustina. Sí, a Abby la tenemos en nutrición comunitaria. En comunitario, claro. Bueno, muy bien. Bueno, les cuento que hoy cerramos con celiaquía, ¿sí? Tratamiento, y vamos a ver un poco también lo que es la alergia al trigo como diagnóstico diferencial y de abordaje, y sensibilidad al gluten no celíaca, digamos, ¿no? Que es gran parte de los pacientes terminan siendo como sensibles al gluten sin el diagnóstico patológico así de esta cascada tan clara de la celiaquía. Entonces vamos a ver estos tres entes patológicos intestinales y después vamos a avanzar con enfermedades inflamatorias intestinales, es decir, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Eso vamos a ver el día de hoy. La semana que viene, bueno, mañana tienen clase de práctico, ¿no? De intestino en general. Están viendo diarreas, o sea, haciendo este recuento y este proceso de tratamiento nutricional de estas patologías que venimos viendo. Y la semana que viene tenemos el martes patologías de colon, intestino grueso, ¿sí? Y el miércoles va a ser virtual, ¿sí? No van a tener práctico, va a ser virtual. Y el miércoles arrancamos con hígado. Entonces, mi recomendación es vayan al día, pónganse a leer, hagan resúmenes, porque pasa rapidito la segunda parte del cuatrimestre. Entonces, después van a tener como, fue el día de viernes, o sea, unas seguidillas de miércoles que no tuvieron, pero no se preocupen, porque eso después lo van a hacer, lo van a ejercitar, pero bueno, vamos a tener como 3 clases teóricas seguidas, martes 5, miércoles 6 y martes 12. ¿Sí? Ahí vamos a ver el martes 6, patologías hepáticas, y el martes 12 de vías biliares, bastante frecuentes también. Así que, y sí, la semana que viene les vamos a dar las consignas para el primer Ateneo, porque así les damos un mes. No esperen igual a la última semana, aunque sé que van a terminar haciendo todo la última semana, pero les vamos a dar con tiempo las consignas para que organicen el proceso del armado del Ateneo, que es parte de esta cursada, hacer 2 Ateneos en el año, uno en el primer cuatrimestre, uno en el segundo, que tiene que ver con la resolución de algún caso, una investigación, ¿sí? Cosas que van a tener que hacer cuando vayan el año que viene al OSPI, ¿sí? Los Ateneos. Entonces, tienen que animarse a trabajar el proceso de la presentación de un Ateneo, de un caso clínico, de un análisis, ¿sí? Que por un lado es investigación sobre ese caso, actualización, y por otro lado es la presentación. Y como ya saben, en nutrición nos la pasamos hablando, ¿sí? Entonces, por eso también parte de la evaluación y de lo que nosotros buscamos con nuestra asignatura es que practiquen eso, que no lleguen con el título o al día que van a presentar sus trabajos finales de carrera así, sin poder hablar, sino que empiecen a desarrollar esa capacidad de discursiva y de explicación y de seguridad,
Entonces, bueno, parte de ese proceso lo hacemos también a través de los ateneos, ¿no? De preparar ateneos y poder explicarlos y presentarlos. La presentación del ateneo es el 10 de junio, ¿sí? Así que por eso la semana que viene les vamos a dar para que tengan un mes para prepararse y presentar el 10 de junio, que es miércoles, es presencial. Así que lo van a Claro, presentar. ¿Cómo? una semana después del segundo parcial, del parcial práctico. Exacto. Sí. Tienen el teórico el miércoles 3 y la semana siguiente, que es miércoles también, tienen la presentación del Ateneo. Esto está todo en el crono, pero bueno, como para refrescarnos y como organizarnos de acá en más. Pero para que ya sepan que la semana que viene les damos las consignas, dividimos los grupos y demás, y ya se empiezan a organizar con tiempo el armado del Ateneo. Profe, Bueno. ¿los grupos, digamos, es a elección de nosotros o...? Toca, la suerte es loca, porque en la vida profesional te toca trabajar con quien te toca y uno tiene que también aprender a desarrollar habilidades comunicacionales. Ok. Sí. Por ejemplo, nosotros en medicina nos rotan todo el tiempo. No tengo los mismos alumnos ni tengo los mismos compañeros de trabajo, pero eso es parte de la formación en comunicación. La comunicación es clave. Entonces, les va a tocar trabajar con gente que tiene habilidades de comunicación, tiene habilidades en relaciones interpersonales y hay gente que no. Entonces, está bueno que ustedes vayan desarrollando todo eso, ¿no? O sea, Así que profe, bueno. nosotros después, digamos, trabajamos en grupo y después toda la exposición también la hacemos Obvio, todo en grupal. grupo. Ujú. Ah, ok. Y ahí, No, porque sí, dime, Valen. no, que me parecía que había entendido como que después la exposición era individual, pero no, entendí mal. No, es grupal, se tendrán que dividir, pero lo que no quiero es que hagan una ensalada de frutas. Yo hago la introducción, vos haces el no sé qué, vos haces el no sé cuánto, y eso parece un collage que no tiene sentido el trabajo, digamos. Hagan el trabajo en conjunto, se reparten lo que va a decir cada uno, vienen y lo presentan, digamos. Eso es como sería la idea de lo que les va a servir, porque repartirse, después te das cuenta cuando no hay congruencia en lo que están haciendo, digamos, que uno hizo una cosa, el otro hizo otra. ¿Cuándo reparten los grupos? Toda la semana que viene. La semana que viene les damos las consignas, les damos los grupos. Sí, ¿Pueden aceptar a Tommy? no está. Sí, estoy Decile. ahí recién. Me Ah, apareció, yo acepté a todos, no tengo Ah. ninguna solicitud nueva. claro, no está como solicitud. Ahí está. Ahí entró Solange, Sí. Listo. pero nadie más. Que vuelva de última a salir y volver a entrar. Bueno, Gracias, Mariano, por avisar. Sí, no está como la solicitud. ¿Qué más les estaba diciendo? Sí, las consignas y los grupos es para este Ateneo, chicos. Después les tocará a otros grupos y así sucesivamente. No es que van a tener. A mí, miren, cuando cursaba nutrición, me tocaba hacer en microbiología un trabajo anual, el mismo grupo, todo el año. Éramos 15 por grupo. Bueno, nada, eso. Esto es un trabajito de un caso clínico que dura a lo sumo el mes desde que damos las consignas hasta que lo tienen que presentar, así que tienen que desarrollar esas habilidades laborales, y adaptarse, básicamente. Bueno, bien. Vamos Profe, entonces, ¿tienen algún...? entonces, Sí, no, a mí me quedó una duda porque el otro día nos habían subido el trabajo de diarrea y de celiaquía, y sí, después los chicos nos dijeron que el de celiaquía no lo hagamos, que hagamos el de diarrea, exacto. pero bueno, no sabía si, o sea, el de celiaquía lo hacemos, digamos, para la semana que viene. No, para mañana, hoy es martes, mañana tienen clase. Hoy terminamos celiaquía. Lo Claro, hacen, pero no mañana lo pueden llegamos poner en bien común y después lo mañana. subirán. No es que lo necesitan presentar perfecto hoy. Digo, hoy lo pueden terminar de hacer, sacarse dudas mañana, ¿sí? Y avanzar. O sea, porque como nos pusieron en el grupo que el de celiaquía o sea, que lo dejemos, que no lo hagamos para mañana, entendí yo. No, pero hoy vemos celiaquía, a eso voy, porque no habíamos terminado la semana pasada, Ine no sabía que no habíamos terminado la clase de celiaquía.
Por eso le subió los 2 tepes. Cuando yo le avisé, dijo, no hagan el de celiaquía, pero hoy ya, por ejemplo, pueden avanzar después de la clase, terminamos a las 12, tienen toda la tarde, avanzar un poco para sacarse dudas, porque la semana que viene no tienen práctico. Ah, ok, bueno, está medio complicado, pero bueno, ok. Practiquen práctico, chicos. No hagan solo los tepes que les da Marinés, porque si no, se quedan cortos. Tienen que sentarse a hacer más. Déjense espacio para hacer prácticos, y prácticos a mano, no con el Excel. Porque si tardan tanto, sí. Sí, No, piensen que si no arrancan hoy o si no tienen nada hecho, no van a tener dudas mañana. No van a poder aprovechar la clase por ahí. no es para que lo entreguen, a eso voy. No es que tienen que tenerlo perfecto y entregarlo el de celiaquía, pero si hoy ya terminamos de ver la clase, tranquilamente pueden hacer el práctico y mañana al mediodía, a las 12, tienen toda la mañana, independientemente de las cursadas y demás, pero avancen, hagan por lo menos el de celiaquía para ir y sacarse dudas, porque después se suman otros temas. Y aprovechar las clases de los prácticos también. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? La clase de enfermedades inflamatorias intestinales la subo después. La tengo ahí porque la actualicé, le puse algunas cosas. La semana pasada con la celiaquía me pasó que yo lo había hecho un montón de cosas y no se me guardó. Tuve que volver a hacerla, así que bueno, cosas que suceden. Pero bueno. Bueno, vamos a la clase entonces, vamos a retomar rápidamente. Ujú. No. ¿Dónde tengo? Acá. Ahí está. Ahí se ve, sí. Ahí se ve. Bien. Bueno, vamos a repasar brevemente lo que vimos hasta aquí de enfermedad celíaca. ¿Por qué se me ve tan raro esto? Acá. Habíamos visto qué es la enfermedad celíaca, cómo se define, cómo se caracteriza, ¿sí? Cuál era el agente causal de esta patología y cómo era todo ese proceso fisiopatológico. Que Teníamos la aparece como definición. para descargar, ¿no? Como. Ay, pará, vamos a abrirla mejor. No sé por qué me aparece así tan rara. No, de última, si la devolvés a descargar, quizás se Sí. te. Ahí está. A ver acá. Ahí les pongo poner. Porque desde el campus se ve mejor que. Bien, Tiene bien. mejor definición, ¿no? Sí, Que- no sé por qué desde el escritorio se ve peor que desde el campus ya cargado, entonces por eso. Mm. A ver ahí. Se ve mejor, gracias, Luz. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, habíamos dicho que vimos en esta clase, y la vamos a continuar el día de hoy, lo que es la enfermedad celíaca, cómo se caracteriza, ¿sí? Cuál es el proceso de lesión que es de tipo crónica, que es reversible, ¿sí? Y que hay un agente causal que tiene que ver con una fracción del epitope proteico de algunos cereales, que es lo que desencadena esta cascada, que no es una cascada alérgica, sino es una cascada proinflamatoria que está mediada por 2 mecanismos inmunológicos. Uno es innato y el otro es adaptativo. Por lo tanto, cuando ese estímulo está presente, ese adaptativo, ¿sí? Es el que vuelve a actuar.
y la reacción es cada vez mayor, ¿no? Entonces, por lo tanto, el proceso fisiopatológico causa esa lesión, ¿sí? Y altera Profe, te muteaste. Profe, Ahí está. Ah, ¿por qué estaba muteada? ¿Me escucharon lo que les dije? No. No. Bueno, volvemos. Les decía que esta enfermedad celíaca tiene esa característica distinta al proceso alérgico que podemos encontrar, por ejemplo, en la alergia al trigo o a cualquier otro tipo de alimento, ¿sí? Y es muy característico, ¿sí? Ese proceso fisiopatológico entre la inmunidad innata, ¿sí? Esta primera reacción innata en la lámina propia, en la barrera de los enterocitos, y luego la inmunidad adaptativa, así que se desencadena en función de todos los estímulos que va recibiendo, ¿no? Estos estímulos son estas fracciones proteicas que llegan a la luz intestinal y que desencadenan toda esta reacción. Y que es progresiva, que también puede ser revertido el cuadro clínico a nivel serológico, a nivel intestinal, hay una recuperación, ¿sí? Y encontramos que hay gran prevalencia en nuestro país. Piensen también que el trigo, principalmente en nuestro país, está en todos los alimentos. O sea, vayan a buscar en los rótulos y en prácticamente gran parte de los alimentos y en algunos que no son alimentos. No sé, puede haber trigo en pasta de dientes, puede haber trigo en aquellos alimentos que ni siquiera deberían contener trigo, ¿no? Entonces, la teoría de por qué hay más casos o más prevalencia de enfermedad celíaca en nuestro país como que creció a lo largo de los años, de los últimos 20 años, por un lado se cree por este estímulo, ¿no? Este estímulo de manera temprana, se sospecha la introducción temprana del trigo, por ejemplo, en las primeras infancias, poslactancia materna o poslactancia biberón. Entonces ahí hay una gente que decimos, bueno, puede ser que haya una permeabilidad intestinal, entonces ese estímulo temprano de la introducción de galletitas, panes o fideos de repente en una edad muy temprana puede desencadenarlo. Y también por otro lado, sabemos que se han especializado más los métodos diagnósticos. Entonces también hay más casos porque el diagnóstico es más preciso, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos bien en realidad por qué hay más casos. Lo que se sabe es que este abordaje de esta patología es netamente nutricional, que además, obviamente, según las formas de presentación, vamos a estar ante diferentes situaciones, por ejemplo, de abordaje de síntomas o signos y demás. Llámese, por ejemplo, una anemia, por ejemplo, un déficit, un proceso de infertilidad o cualquier otra sintomatología que se manifieste que no es la clásica. Bueno, también la vamos a ir abordando, pero el abordaje principal va a ser relacionado con recuperar esa atrofia, ¿sí? Que esa atrofia va a estar y que va a llevar un tiempo. Acá vimos todo el proceso fisiopatológico, cómo se define, ¿sí? Es sistémica y es autoinmune, porque es una reacción ante el propio organismo por un agente que está inducido, ¿sí? Que induce esa cascada, que es este epitope proteico, ¿sí? Esta fracción proteica de algunas proteínas de algunos cereales, ¿sí? Bien, acá vimos cómo es el proceso de inmunidad innata, ¿sí? Y cómo se desencadena ese proceso proinflamatorio y citotóxico. Y la inmunidad adaptativa, cómo se desencadena también. Bien, acá vemos un esquema, los grupos de riesgo, ¿sí? Porque está relacionada con diferentes patologías autoinmunes, pero también tiene una gran carga genética, porque sabemos que quienes padecen la enfermedad celíaca tienen un gen que es
el gen HL2, DQ2 o DQ8, que predispone a la aparición de esta patología. No quiere decir que quienes tengan ese gen la desarrollen. La pueden desarrollar en cualquier momento de su vida, temprano o tarde, pero quienes no tienen el gen claramente no van a padecer esta patología. Por eso nos sirve la detección del gen como diagnóstico diferencial, no como diagnóstico de certeza, digamos, ¿no? Como no es el primer línea de diagnóstico. Tenemos los diferentes grupos de riesgos y las patologías asociadas, como recién lo mostraba antes, como los grupos, y acá está bien detallado. Y las formas de presentación. Dijimos que la enfermedad celíaca es la patología del iceberg, ¿no? En cuanto a los casos que se conocen y no se conocen, y por otro lado, a las formas de presentación. Las formas clásicas de presentación, que tienen manifestaciones más gastrointestinales, que bueno, que son una parte, sí, ese iceberg que sobresale, y después por debajo están las otras formas de presentación, que son manifestaciones extraintestinales, que tienen que ver con otras alteraciones relacionadas con, por ahí, una alteración en ese proceso de absorción. Por ejemplo, una baja talla, ¿no? Una baja talla en un niño en etapa de desarrollo, ¿sí? De crecimiento, que son una etapa de crecimiento muy rápido, muy acelerado y lineal, ante un déficit o una falta en esa absorción concreta de nutrientes, y bueno, lo vamos a ver más acortado, obviamente, porque no va a tener el nutriente, lo está eliminando. Al igual que osteoporosis, aftas, un montón de patologías asociadas a carencias nutricionales, en particular, o una anemia, por ejemplo, por déficit de hierro, porque no se está absorbiendo. Porque ese intestino delgado, encargado de absorber un montón de macro y micronutrientes, es el que está más atrofiado, más aplanado, entonces no llega a cubrir, a absorber todos los nutrientes que el organismo necesita, ¿no? Entonces, ¿alguien que quiere decir algo? No. Entonces, bueno, por eso se ven estas manifestaciones por fuera del intestino asociadas, ¿sí? A una falla en ese proceso absortivo, ¿sí? Hay un micrófono abierto. Kiara, si podés, ahí está. Ahí la silencié yo. Gracias. Sí, una clase en inglés. Bien. Bueno, seguimos. Tenemos la clasificación según los síntomas, como les decía, es el iceberg, ¿no? La forma clásica es solo lo que se ve arriba del iceberg, y después tenemos las otras formas de presentación que son más difíciles de identificar. La forma clásica es como de libro, entonces rápidamente la clínica se condiciona con el laboratorio, con la serología y luego con la biopsia intestinal, entonces, bueno, nadie le queda dudas. Pero a veces las formas atípicas o silentes e incluso las latentes son las que están más enmascaradas y que, bueno, que se van diagnosticando por otros motivos, no sé, un rastrillaje familiar, por ejemplo. Entonces, bueno, vimos las formas de presentación, la clásica, la no clásica, la asintomática, que bueno, es esto en un grupo de riesgo, y los potentes, ¿no? Que los potenciales que pueden llegar a manifestar. Y después vimos la forma refractaria, es decir, muy poco porcentaje de estos pacientes manifiestan la forma refractaria, es decir, ante el tratamiento, que sabemos que no es tratamiento farmacológico, sino pura y exclusivamente tratamiento nutricional, que adhieren correctamente, que hacen correctamente el tratamiento nutricional sin transgresiones, ¿sí? Sin transgredir de forma ni voluntaria, ¿sí? De decir, bueno, me como una mediana igual, ni involuntaria, digamos, ¿no? Porque a veces compran alimentos que supuestamente son sin TAC y contienen TAC. Sin eso, de todas maneras, sí persisten con la sintomatología, con la clínica. Y esto puede llegar a tener, según este fenotipo de presentación, dos casos, sí, con alteración y sin alteración del fenotipo linfocitario intraepitelial, lo que puede traer como consecuencias un alto riesgo de linfoma, ¿no? En el caso de los linfocitos intraepiteliales alterados. Y en estos casos sí, además de la dieta sin TAC, vamos a tener que cubrir requerimientos nutricionales específicos, ¿sí? Suplementar
vitaminas y minerales, pero además el tratamiento farmacológico con glucocorticoides o inmunosupresores para disminuir esa reactividad, digamos, ¿no? De la patología, y bueno, y por lo tanto para evitar, sí, las complicaciones mayores con el desarrollo de un linfoma, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, pero es una muy pequeña porción de la población. Lo que sí, como nutricionistas, es clave, 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 transmitir la importancia de de la adherencia al tratamiento, ¿sí? Porque a veces con los pacientes que son asintomáticos, el problema radica ahí, ¿no? Total, no tengo síntomas, si no me duele, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me voy a restringir y no me voy a comer una porción de pizza? Pero sabemos que el proceso de desarrollo termina siendo de forma gradual y termina impactando. Entonces, hay que lograr sin miedo, o sea, sin transmitir miedo, porque tampoco le podemos estar diciendo a los pacientes, eh, no sé, vas a tener tal cosa, tal otra, pero sí explicándoles los riesgos que tiene, ¿sí? Que conlleva. Y que lamentablemente el tratamiento es nutricional. No hay pastillita, no hay jarabe, no hay nada que nos ayude a tratar esta patología, sino es el restringir, ¿sí? El trigo, la avena, la cebada y el centeno. La avena está como en debate y discusión, ¿no? Por el tipo de proteína que en algunos casos es menos reactivo, pero bueno, sigue dentro del grupo, no se ha sacado, se sigue investigando, pero de todas formas hay que tener en cuenta los 4 cereales, ¿sí? ¿Hasta acá Claro, vamos bien? eso yo había consultado en la clase Sí. pasada, que le mandaba el micrófono, porque ahora como que había estado muy de moda en las redes sociales y demás, como que viene avena sin gluten, Sí. pero que recomendaban igual no consumirla porque El, todavía no había estudios al respecto. claro. Y hay de hecho desarrollo industrial como más preciso de esto. Lo que pasa es que no tiene normativa de control. Entonces, por eso está como ahí. Yo creo que más temprano que tarde va a terminar apareciendo sobre la línea de trabajo la avena dentro del grupo de los que sí se puede. Sí, pero bueno, todavía es como están ahí, porque el punto radica en esa pequeña porción de la población que también reacciona a la avena con gluten. Entonces, como tiene que ver entre el desarrollo de alimento y la manifestación clínica. Pero yo creo que en cualquier momento la van a sacar a que sí, que se va a poder, me parece, por la línea de trabajo que se están haciendo. Pero bueno, por el momento tenemos que sacar la avena en general. Pero bueno, ahí sí entra en juego nuestras herramientas de conocer los alimentos y brindar opciones, muchas más opciones de otros cereales, ¿sí? Somos muy trigo dependientes. La avena también últimamente, en los últimos años, se puso como bastante de moda en el consumo de la diaria, ¿no? Entonces hay avena por todos lados y está buenísimo como alimentación saludable, pero en estos casos, bueno, todavía sigue siendo un alimento contraindicado. Pero sí tenemos que, como nutricionistas, dar opciones de otros cereales y legumbres, digamos, no fuentes de hidratos de carbono complejos. Entonces tenemos como mucha variedad. Pero bueno, ahí está como la estrategia, ¿no? Profe, pero ¿qué procedimiento le harían a la avena para que se pueda Yo creo que consumir? tiene que ver con este epitope de extracción que por ahí dentro de la industria se lo puede sacar, entonces se puede hacer libre de gluten, ¿no? De esa fracción proteica, y serlo Algo, apto. Betty, de lo Sí, que se habla mucho también es la contaminación que tiene la avena también. en el proceso tanto de cosecha como de transporte. Se termina contaminando con otros cultivos, como puede ser el trigo. Entonces, eso también aumenta quizá un poco el gluten, Claro. Sí, más yo creo mismo que de la sí. avena. Claro, yo creo que si desde la industria llega esa avena y se puede manejar
fraccionar y aislarla, digamos, ¿no? Sin ese epitope proteico reactivo, puede ser que tipo o harina de avena, por ejemplo, que quede, porque la avena, la hojuela entera está buenísima, pero de repente hacer una harina de avena sin Claro. gluten, capaz que es un buen desarrollo de alimentos, se los tiro como Tesis. idea, como tesis. Pero sí, porque también amplía un poco y la avena que forma estos geles también está buena para elaboración de productos, porque piensen que la mayor dificultad en el desarrollo de alimentos sin TAC es el desarrollo del gluten, que obviamente en estos casos no lo vamos a tener, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el proceso de elaboración de panificados por nuestra cultura, digamos, ¿no? Las pastas, los panes, las galletas, todo eso y principalmente aquellas que tienen desarrollo, como no sé, las pizzas o los panes, ¿sí? Son los que más resistencia hay, porque piensen que somos muy trigo dependientes en nuestro país. Entonces, todo ese desarrollo de gluten, vienen en Vietnam, tienen una panadería por esquina, ¿no? Entonces, digo, el consumo es muy masivo. Después las otras masas, galletas, no sé, para empanadas, son masas que tienen menos desarrollo de gluten, son más grasas. Entonces no necesitamos tanto la función esta del trigo, pero sí la de retener dióxido de carbono, la fermentación, que muchas veces es lo que más cuesta como adaptarse y lo que más extraña. De hecho, bueno, igual hoy por hoy la industria avanzó muchísimo en el desarrollo de masas para personas que sean celíacas, pero me acuerdo que antes habían como para hacer en microondas, porque eran como masas mucho más chirlas, como mucho más líquidas. Entonces, como tenían tanta agua, no las podías amasar y hacer de una forma, porque tenías el chicle que era a base de harina de mandioca y harina de arroz, entonces formaba esa goma y otras harinas, ¿no? Entonces, claro, cuando vos hacías el pan, te quedaba como bien laxo, bien chirlo. Y lo hacías, por ejemplo, en microondas y te quedaba dentro de un recipiente con una forma. ¿Por qué? Porque no tenés ese desarrollo que es en la red de gluten, ¿no? Que es esta red proteica que atrapa el dióxido de carbono de la fermentación. Pero bueno, esto avanzó un montón y hoy por hoy hay un montón de alimentos por ejemplo, no sé, el trigo sarraceno. El trigo sarraceno está buenísimo. No te da ese desarrollo, obviamente, porque no tiene gluten, pero es una buena fuente, por ejemplo, de hidrato de carbono complejo con fibra. Entonces, bueno, ahí entra en juego mucho nuestras habilidades de informar a nuestros pacientes diferentes estrategias, ¿no? Y formas de preparación. Así que bueno. Bueno, acá vimos como el resumen de cómo es cada una de las formas de presentación, la sintomatología, los anticuerpos, la presencia del gen HLA de Q2 o de Q8 y cómo se vería en la biopsia, ¿no? Que vimos que es la forma de confirmación del diagnóstico. Tenemos por un lado los anticuerpos y voy y confirmo el diagnóstico con la biopsia. Por eso el diagnóstico de la enfermedad celíaca cuenta de 2 etapas, ¿sí? Una serológica, análisis de sangre, se buscan estos anticuerpos, ¿sí? Y por otro lado, la confirmación con la endoscopía, ¿sí? La toma de biopsia que se hace fraccionada en parches, porque la patología de la celiaquía lesiona en parches, y se hace el análisis de la histología y se observa, ¿sí? Según esta biopsia, que es el patrón oro, se observa los tipos histológicos, ¿sí? Según el criterio de clasificación de Marsh, y ahí cerramos el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Si está como dudoso, si no hay tanta lesión, si la serología es medio positiva, pero o si la clínica me dice, sí, es una enfermedad celíaca, pero la biopsia no me lo marca, bueno, según criterio del médico tratante, se le puede pedir el test genético, ¿sí? Para diagnóstico diferencial, cuando no es tan claro, pero no siempre. No siempre se pide el test genético. Bien. Ok. Bien.
Entonces, teníamos tratamiento nutricional libre de prolaminas tóxicas de forma estricta y de por vida, ¿sí? Y cuando mejoran, bueno, el 70% a las 2 semanas ya de la dieta libre de TAC empiezan con la mejora clínica, así con los síntomas. Los anticuerpos se van a normalizar entre medio año y un año, ¿sí? La línea de anticuerpos. Y la resolución histológica, es decir, a nivel intestinal, por lo menos 2 años. Es reversible, pero lleva tiempo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que es muy sintomatológico, que tiene déficit de micronutrientes, de repente yo en primer mes no le voy a dar suplemento de hierro, calcio para recuperar, porque sé que a nivel histológico todavía está muy lesionado. Entonces voy a esperar a que recupere un poco y luego incorporar el suplemento, ¿sí? Porque piensen esto, que la resolución histológica lleva tiempo, ¿sí? Pero se puede mejorar, se puede revertir. Acá tenemos, ¿por qué tengo esto? Yo tenía los otros, pim, pim, pim. Esperen, ¿dónde están los otros logitos? Porque ahora está cambiando el logo. Sí, párate que tengo en la otra presentación. ¿Dónde están? En la que está en la plataforma están los otros logos. Acá está, acá está, acá está, sí. No, abrí la vieja, ahí está. Claro, ¿por qué? Todavía pueden encontrar los dos, coexisten, digamos, ¿no? Acá está 2026. Todavía coexisten estos logos hasta fin de este año, ¿sí? Cuando cierre el año, en diciembre, ya la industria debería haberse adaptado lo suficiente. Acá, pim, 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 acá estamos. Debería haber adaptado lo suficiente para que aparezcan solo estos sin gluten, ¿sí? Todavía siguen estando los dos y van a ver que también pueden encontrar los logos de las asociaciones, ¿sí? Que son ACELA y ACA, que son asociaciones de pacientes con enfermedad celíaca, que son los que han traccionado mucho la ley de tratamiento, la cobertura, ¿sí? Del pago para comprar harinas, digamos. Realmente ha trabajado muchísimo y en acompañamiento de los pacientes, digamos, un montón. Pero estos son de elección opcional, digamos, ¿no? La industria que hace, no sé, una barrita puede ponerlos o no. El que tiene que estar es el que es sin gluten. Todavía podemos encontrar, ya les digo, algunos que digan sin TAC, así medio chanfleado, sin TAC. Pero sí o sí tienen que estar los otros, el otro, el de sin gluten. Algo importante, sí, que creo que acá lo puse. Por un lado, el límite de seguridad. El límite de seguridad es 10 miligramos de gluten por kilo de alimento. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos este cuadrito que es el que representa lo que dice el Códex, el Código Alimentario Argentino? El Código Alimentario Argentino determina la composición de todos los alimentos que tenemos en distribución aceptados, ¿no? De hecho, por ejemplo, se han sumado en los últimos años varios alimentos, pero los categoriza. Dice, esto es así, tiene esta composición. Entonces yo no puedo salir a vender diciendo, esto es queso rallado y es pan rallado con saborizante a queso. No, para que sea queso rallado tiene que tener queso en forma molida, la. Bueno, determina todos los alimentos, los grupos de alimentos, qué es, qué contiene, ¿sí? Los rangos. Entonces, determina un alimento que es libre de gluten, es aquel que no supera los 10 miligramos por kilo, ¿sí? Entonces, eso no cambió. Eso se sigue manteniendo de la misma manera. Lo que cambió en este último tiempo fue el rotulado, ¿sí? El sello este sin gluten, y además la obligatoriedad de la incorporación de un menú seguro en diferentes ámbitos, en diferentes espacios, ¿sí? Y esto lo tienen que lograr controlar y ofrecer, ¿sí? Porque es muy importante para las personas que son celíacas el poder salir a comer y que sea seguro esto que están comiendo.
Hay algunos restaurantes, cafés y demás que tienen dentro del proceso de elaboración de alimentos toda una línea sin TAC, pero tiene que ser distinta, porque así evitan la contaminación cruzada. Entonces, para probar un sitio que sea sin TAC, tiene que ser distinta esta línea. Sí o sí, tiene que estar diferenciada. En cuanto también al espacio físico. Entonces, muchos no cuentan con ese espacio físico, entonces, ¿qué hacen? Terciarizan la elaboración de alimentos sin gluten, entonces viene todo más empaquetado, envasado, entonces, no sé, tienen alimentos, galletas o budines o cosas ya listas que ofrecen opción sin gluten, pero que no son de elaboración propia, ¿sí? Pero tienen que tener la posibilidad de ofrecerlos, ¿no? Este menú libre de gluten que sea seguro, ¿sí? Y esto está reglamentado en la ley celíaca, que tiene que estar en institutos de educación, en salud, en lugares de trabajo, tipo comedores de lugares de trabajo. Así que bueno, y también todo el proceso que ANMAT actualizó en esta última actualización, que son las guías de manipulación segura de este menú libre de gluten, los que les contaba recién, por esta contaminación cruzada. Entonces, parte de nuestro abordaje va a ser informar sobre los alimentos que contienen gluten y que hay que evitar, y no dar por sentado nada. Porque por ahí uno dice, no, pero sabe dónde tiene el gluten. No, tienen que aclararlo y tienen que explicar la importancia de la contaminación cruzada, hacer mucha educación alimentaria. ¿Dónde puede haber contaminación cruzada? Por ejemplo, al comprar. No comprar alimentos a granel con la misma cuchara que agarro esto, agarro lo otro y hay contaminación cruzada. No alimentos tipo artesanales que no están analizados, que no están controlados, ¿sí? Recuerden que también esto es importante. Hay empresas que elaboran alimentos libres de gluten, hace un montón, y se dedican a eso, ¿sí? Y tienen un control riguroso, pero hay otras que sacan líneas sin gluten. Entonces, que tenga el sello no es el control único que hay que hacer. Tiene que estar el sello, pero también tiene que estar el control por el listado vigente, porque hay alimentos que de repente son libres, pero por X motivo empiezan a tener mayor cantidad de estos 10 miligramos por kilo. Entonces lo sacan del listado vigente de alimentos libres de gluten en la página, ¿sí? Que ahora yo se las dejé cargada. Ustedes seguramente deben haber ingresado a la página. Entonces, ¿qué sucede? Como no están vigentes, pero sí siguen estando en el mercado, el paciente no se entera. Entonces está bueno que tenga el acceso para ir controlando, ¿sí? Entonces de repente cada tanto va controlando para evitar esta contaminación cruzada, que es involuntaria, porque de repente dice, bueno, sí, yo siempre compro la misma marca, que esa empresa hace alimentos con gluten y alimentos sin gluten. No sé, se me ocurre la de los fideos, ¿no? Vieron que ahora saquen líneas sin gluten, pero en la misma empresa hacen. Está bien, tendrán controles de calidad y demás, pero no es lo mismo que las que solo hacen alimentos sin TAC, ¿no? Que son como más rigurosas en este sentido. Y además por la capacidad de control del Estado, ¿no? De los organismos de control de los límites máximos seguros. Y además hay que explicarles de la contaminación cruzada tanto al almacenar los alimentos, porque piensen que en una familia por ahí es 1 o 2 personas que tienen celiaquía y las otras no, ¿no? Entonces tiene que coexistir. Los alimentos sin TAC son más caros. Entonces, por ahí no todos consumen lo mismo dentro de un hogar. Entonces, sí o sí, al almacenar tiene que estar separado, rotulado, hermético, ¿sí? En tuppers o de repente no tengo espacio, pero bueno, el estante arriba de la alacena va con los de alimentos sin gluten y el de abajo con gluten, por una cuestión lógica de que cae igual que en la heladera, digamos, ¿no? Y tratar de conservarlos, aquellos alimentos que sirvan para tostadora, bueno, que sean distintas o que se usen otras cosas porque ahí sí tenemos un montón de contaminación, ¿sí? Claro, incluso en los supermercados las góndolas están separadas también, los alimentos sin gluten. Exacto. Chequear que los envases estén cerrados, por eso tampoco hay que comprar a granel, ¿sí?
no sé, en dietéticas y demás, todo cerrado. Entonces ahí te garantizas en cierta medida que por lo menos lo que tenés ahí adentro no tenga contaminación cruzada. Y cuando el uso de utensilios. A veces en las casas sí uso lo mismo para revolver la olla de los fideos con gluten. No, utensilios separados. Todo esto es una educación. Las familias se tienen que readaptar a hacer cosas todo por separado, a limpiar, a desinfectar los delantales, pero también los repasadores. Bueno, también. Todo lo que sean tostadores, espumadera, colador, que sea exclusivo para gluten, para no gluten, ¿sí? Siempre preparar la comida primero sin TAC y luego la comida con TAC, ¿sí? Para evitar esa contaminación cruzada. Aquellas cosas que se usan para untar, manteca, quesito untable, mermeladas por separado. Se le puede poner un sticker o algo que marque. Si se va a usar el mismo método de cocción, por ejemplo, la fritura o el hervido, separado. O primero sin TAC y luego con TAC. Y al servir también, utensilio, bandejas, no es pongo en un costadito acá estos fideos y del otro lado los otros, no. No tiene que haber contacto. Entonces eso es súper, súper, súper importante en el proceso de transmitir esa información. Bien, yo les dejé un artículo de revisión, que espero que lo hayan visto, que lo que hace es marcarles las 3 patologías asociadas o relacionadas con la ingesta del gluten, que es la enfermedad celíaca, pero además tenemos la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al trigo. Entonces, ¿qué se entiende con sensibilidad al gluten no celíaca? Bueno, es caracterizada por manifestaciones sintomáticas que derivan, ¿sí?, de la ingesta del TAC una vez que se excluye la enfermedad celíaca. Yo descarto enfermedad celíaca y digo, bueno, pero tengo todas estas manifestaciones sintomáticas, entonces es sensibilidad. Puede tener síntomas intestinales, cambios en el ritmo evacuatorio, dolor, ¿sí?, distensión y inflamación de hinchazón abdominal, y también extraintestinales como cefaleas, como dermatitis, como depresión, mialgias y demás. Y muestra signos de la inmunidad innata, pero sin elevación de los anticuerpos, ¿sí? Entonces, no tenemos elevación de los anticuerpos y sin aumento de la permeabilidad intestinal. Por eso, ahí cuando descarto celiaquía y sigo teniendo como todos estos síntomas y esta respuesta innata, bueno, puedo sospechar de una sensibilidad al gluten no celíaca. Como no tengo diagnóstico de certeza, la epidemiología no la puedo determinar. Vieron que hablábamos hoy que la prevalencia de la enfermedad celíaca creció con el paso de los años. Pero bueno, tengo un diagnóstico de certeza. Acá, como no está establecida, decir, bueno, si tienes sensibilidad al gluten o celíaca, tenés esto y esto para confirmarlo. Entonces, lo que se sabe es que como gran parte de estos pacientes que no cuadran dentro del diagnóstico de enfermedad celíaca, que sí tienen todo esto, ¿sí?, la sintomatología y la respuesta inmune innata, los mandamos dentro del grupo, ¿sí?, de sensibilidad al gluten no celíaca, que son un grupo mayor. Si son más pacientes tienen este cuadro que el de enfermedad celíaca. Entonces, cuando lo encontramos es mucho más frecuente en mayores de 40 años, principalmente en el sexo femenino. No parece estar asociada a otras enfermedades autoinmunes, ¿sí?, por esto de la doble, ¿sí?, vía del proceso fisiopatológico como la enfermedad celíaca, ¿no? Y no se ven las complicaciones, ¿sí?, de la sensibilidad. No hay marcador específico para el diagnóstico. Por eso no podemos decir, bueno, hay tantos números de pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca. Lo que es un diagnóstico de diferencial. Es que la negatividad en los anticuerpos de enfermedad celíaca y la biopsia intestinal, que será normal o MARCH 1. Entonces, tengo los anticuerpos que no me da, la serología me da negativa. Y el MARCH, la histología me da
¿Normal o 1? Bueno, me entra dentro de este cuadro. No es celíaco, pero tiene el cuadro clínico, ¿se entiende? Entonces, gran parte de los pacientes terminan por acá. Hay muchos que terminan siendo diagnosticados súper claros, pero hay otros que entran en este grupo. Entonces, ¿por qué Profe, y podría ahí, darse? ¿Sí? y ahí digamos, el plan de alimentación es prácticamente el mismo que el del celíaco, o Sí, más adaptado a la sintomatología y menos restrictivo. Pero sí, por ahí estos pacientes toleran bárbaro la avena, ahora lo vamos a ver. Pero sí, es mucho menos restrictivo que el celíaco. Y es bien sintomatológico. Es como hay que ayudar a identificar qué es lo que le está provocando principalmente dentro de los cereales esta sensibilidad. Ahora lo vemos después de ver la alergia también. Entonces, hay sospecha de diferentes mecanismos que podrían estar causando esta sensibilidad. Por un lado, aumento de la respuesta inmune innata, ¿sí? Estas personas tienen mayor respuesta a esta inmunidad innata. Por otro lado, hay una mayor fermentación intestinal a esos péptidos de TAC de difícil digestión, entonces generan más proceso fermentativo a nivel intestinal. Hay algunos estímulos al sistema colinérgico, que hay más contractibilidad de la masa muscular lisa, entonces provoca esto, o que hay productos de digestión parcial del TAC pueden inducir la activación de la respuesta inmune innata, ¿sí? Que son bajamente absorbidos, ¿sí? Y pueden provocar también los síntomas más funcionales, que son esto, más la clínica clásica. Pero bueno, estos son mecanismos que podrían ser, no se sabe, porque se da esta sensibilidad al gluten no celíaca. Bien, ¿hasta ahí se entendió? La diferencia entre enfermedad celíaca, o sea, tradicional forma de diagnóstico, diferenciada de la sensibilidad al gluten no celíaca. Y por otro lado tenemos otra entidad relacionada con el trigo, que es la alergia al trigo. Y esta es una reacción inmunológica adversa al trigo, pura y exclusivamente. No al centeno, no a la avena, ¿sí? No a la cebada, al trigo. Y puede ser de aparición inmediata o tardía, y puede tener manifestaciones intestinales, cutáneas, respiratorias, como cualquier alergia, ¿sí? Y esta es más común en niños que las desarrollan, ¿no? A veces el proceso de diagnóstico va como con la dermatitis atópica, ¿sí? Y con alergia a otros alimentos. No sé, alergia a la proteína de la leche de vaca, digamos, se manifiesta más en los chiquitos por esto, porque hay un proceso alérgico, ¿sí? Distinto al proceso fisiopatológico en lo que vimos en la enfermedad celíaca, y se logra diagnosticar, y acá sí tenemos proceso de diagnóstico, que es tenemos diferentes formas. Por un lado, la prueba de exposición oral, que es la más eficaz. Se saca y se vuelve a estimular y se ve la reacción, digamos, ¿no? Saco el trigo, le doy trigo y veo cómo se reacciona. Después está el skin prick test, que no sé si alguien se hizo. ¿Alguien se hizo un test de alergia alguna vez? ¿Nunca? He escuchado cómo es que les inyectan como dosis chiquititas. Claro, lo que se hace, no escucho muy bien, estaba muy bajito el micrófono. Lo que se hace es, en la espalda, generalmente, se le pone como una cinta con todos los agujeritos y se inocula, se inyecta diferentes alérgenos. Entonces, al paso de los días, los que reaccionan, que se genera como una pápula, ¿sí? Hace una reacción, ahí se determina la alergia a ese estímulo, digamos, ¿no? Muchas veces quienes son alérgicos al trigo son alérgicos a otros alimentos o componentes de los alimentos, ¿no? Y también se hace la determinación de la inmunoglobulina E específico por el trigo sérico, ¿no? Que el proceso de alergia va por el carril de inmunoglobulina E, ¿sí? No es la A ni la G como vimos antes.
Entonces, ¿por qué? Porque hay una presentación del antígeno por las células presentadoras de antígeno, se estimula a los linfocitos T y luego a los linfocitos B, ¿sí? Que hay una cooperación TB, y ahí se sintetiza inmunoglobulina E específicos al trigo y mayor activación de los eosinófilos. Entonces, la E se fija a los mastocitos en el órgano diana, ¿sí? En el órgano donde va a ir a actuar, y con un segundo contacto con el trigo, se induce la liberación de estos mediadores proinflamatorios, histamina, leucotrienos, prostaglandinas, que son las manifestaciones clínicas que se observan. Cuanto más estímulos, más reactividad, ¿sí? Es alergia. Pero es este proceso fisiopatológico, no es el que vimos en celiaquía, es distinto, ¿sí? Es un proceso alérgico, mediados por inmunoglobulinas E, con células presentadoras de antígeno y que estimulan a los linfocitos T y B, ¿sí? En conjunto. Y actúan en el órgano diana, sea la piel, sea el sistema respiratorio, ¿sí? Por eso las reacciones alérgicas son más automáticas, ¿sí? Como hay manifestaciones más tardías, pero hay muchas más inmediatas, ¿sí? Bien. Entonces, comparando, esto está en el mismo paper review que les dejé. ¿Cómo es la comparación entre las tres patologías? Tenemos enfermedad celíaca, que en cuanto a prevalencia se cree que sería el 1%, sensibilidad al gluten no celíaca se creería que es un poco mayor, ¿no? Un 6%, y alergia al trigo el 10%. El comienzo de los síntomas en enfermedad celíaca va de semanas a años, depende cómo se manifieste. En la sensibilidad al gluten no celíaca, de horas a días, ¿sí? Porque tiene que ver con algo más sintomático. Y la alergia, en minutos a horas. Es más activa, más rápida, de manifestación más urgente. El proceso fisiopatológico en la enfermedad celíaca es la inmunidad innata y adaptativa. En el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca, hay inmunidad innata, ¿sí? No adaptativa. Y en el caso de la alergia al trigo, es un proceso alérgico, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? En el diagnóstico de la enfermedad celíaca tenemos los anticuerpos, ¿sí? La serología primero y luego, para confirmar la enfermedad, hago la biopsia del duodeno, ¿sí? No me alcanza la serología sola. Hago la serología más la biopsia duodenal. En el caso de la sensibilidad al gluten, es diagnóstico de exclusión. No es celiaquía, bueno, entraría por acá. Y no necesito hacer test para confirmar, no hay, no tengo, digamos, ¿no? Descarto enfermedad celíaca, digo, bueno, el cuadro clínico me cierra y para el abordaje va a venir por acá. Y la alergia al trigo tenemos para el diagnóstico el skin prick test y para confirmar, digo, bueno, le hago el skin prick test, es alérgico, no sé, al trigo, a la leche de vaca, pim, 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 entonces hago la prueba de provocación oral, saco el alimento y se lo vuelvo a dar. Y veo cómo reacciona. Todo controlado, por supuesto, ¿no? No es éticamente correcto. Pero ayuda a identificar perfectamente. Pero ya con el skin prick test, cuando son chicos que tienen, digo chicos porque por lo general se manifiestan en las infancias, coincide con otros procesos alérgicos. Y además, cuando te pinchan, no es solamente alimentos, polvo, pasto, de todo. Bien. Tratamiento nutricional. Enfermedad celíaca, acá resumimos. Enfermedad celíaca, dieta libre de gluten estricta y permanente. Alergia al trigo, exclusión estricta del trigo, no de los otros, del trigo. ¿Sí? Para evitar esas reacciones alérgicas, porque piensen que además, cuanto más estímulo, más reacción va a tener. Más complejo el cuadro, más urgente también. Y la sensibilidad al gluten no celíaca, hay una restricción del gluten según tolerancia, que es lo que me decían recién, ¿sí? Para alivio sintomático, porque obviamente si de repente consume cebada y la cebada no le cae mal, no tiene sintomatología, no tiene inflamación, bueno, podrá seguir consumiendo cebada. ¿Se entiende esto? ¿La diferencia? Y por eso más reactivos al trigo o al centeno. Entonces, en el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca, o por ahí tiene que ver con la cantidad. Si esa persona vive a pastas y harinas, bueno,
obviamente va a tener mucho estímulo, pero si hago una reducción, hago un equilibrio de los grupos de alimentos y le doy más legumbres y le doy más carnes, verduras, ¿sí? Frutas, bueno, seguramente por ahí acomode ese cuadro sintomatológico y tenga mejor tolerancia. Entonces, si de repente, de vez en cuando, se come algo con trigo, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay lesión intestinal. Ese es el punto clave. En estos casos no nos preocupa tanto la contaminación cruzada y la contaminación al comprar los alimentos, porque acá no tenemos lesión. ¿Se entiende esto? ¿La gran diferencia? Acá Betty preguntan, bueno, primero preguntaron algo del trabajo práctico, de si a la paciente con anemia crónica no se le podía dar suplemento, por esto que vos habías dicho de los primeros meses sobre todo. Y después ya la pregunta de por qué los alimentos sin gluten son más caros. Yo creo que también tiene que ver primero con la población, ¿no? Que está como, es una población cautiva, está obligada a consumirlos, entonces no les queda otra y van a pagar lo que sea necesario. Exacto. Y como también quizá el proceso de producción es un poco más costoso. Sí. Además, piensen la cantidad de fideos comunes que se venden versus la cantidad de fideos de arroz que se venden, digamos, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de oferta-demanda. De todas formas, debería estar más regulado el mercado, porque si no es abusivo, ¿no? Como es esto, como vos decías, una población cautiva se ve obligada. Entonces, eh, nada, es una pena. Pero ahí también, una de las buenas formas de acompañar es enseñar a elaborar sus propios alimentos. Principalmente estos, porque tenemos alimentos que son sin TAC de por sí, carne, fruta, verdura, digamos, ¿no? Esos legumbres podrían tener disponible y consumir de los otros grupos de alimentos de forma frecuente. Ahora, por ahí aquellos panificados, sí enseñarles a hacer o galletas o panes y demás, y tenerlos fraccionados, listos para consumir en bolsitas Ziploc, en tuppers y demás, que ayude un poco a contrarrestar el precio de lo que se vende, no es una galletita en una dietética para una persona sin TAC, ¿sí? Que lo bueno está también que tienen la posibilidad de o una barrita o demás. Hay más opciones. Antes no había nada. O sea, antes era muy escasas las opciones. De todas formas, si van a los supermercados y se fijan, van a encontrar que hay muy poco. No es que abundan en los alimentos, pero ya hoy por hoy también hay restaurantes específicos también para pacientes celíacos. Hay como más oferta, digamos, se Y también, amplió. Betty, esto de las que vos mencionabas de las políticas públicas, ¿no? De cómo, no sé si todavía se hace esto de, no sé si los bolsones o algunas promociones, ¿no? Para ciertos alimentos, ya como para, de alguna forma, dar cierta ayuda. Sí, las obras Pero bueno. sociales por la ley celíaca te cubrían X cantidad de plata en harinas, ponele. Pero es irrisorio porque están, o sea, no sé ahora cuánto está, habría que ver. No te Sí, alcanza también para todo el mes. hay planes sociales que te dan cierto monto de dinero que, nada, para comprar. Sí. No, tarjetas hay, digamos, pero el tema es el acceso porque no es lo mismo ir a comprar un kilo de harina común de trigo que harina de arroz o de trigo sarraceno o almidón de maíz, por ejemplo, sí que se usa también bastante. El maíz se usa como entre arroz y maíz son como los principales cereales por fuera del trigo que podemos utilizar un montón, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, también nuestra colaboración como acompañantes del tratamiento es dar herramientas como para que aprendan a hacer otras cosas por ellos mismos, ¿no? De elaboración propia. Sí, así que bueno. Y con respecto al trabajo práctico, lo que quiero es que, lo que yo les aclaré es, si yo tengo una lesión intestinal, obviamente si yo en primera línea le saco el TAC y le doy el suplemento, esa primera etapa no va a poder revertir mucho. Pero sí lo tengo que tener presente, porque si tiene anemia crónica,
de una anemia de larga data, este paciente va a necesitar suplementación con hierro y además va a necesitar indicaciones específicas de la alimentación que me favorezcan la absorción del hierro, ¿sí? Voy a elegir alimentos ricos en hierro, fuentes de hierro, pero además aquellos que favorezcan su absorción. Entonces, por más que sea el primer tratamiento, si yo tengo un paciente, lo tengo que ver en su contexto, en todo. No puedo decir, no, le trato una enfermedad celíaca, tiene osteoporosis. Bueno, entonces no, la osteoporosis, no me olvido, o tiene anemia. No, lo tengo que tener presente. Pero lo que tengo que hacer son estrategias o planes o sea, estrategias de tratamiento con los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces yo tengo que tener presente que si tiene una anemia y tiene una anemia crónica, la tengo que tratar. Seguramente la primera semana, además chicos, ¿alguien tomó hierro como tratamiento en algún momento? Sí. No, cae heavy, muy pesado. Entonces, es más, hay que avisar que las cacas van a ser más oscuras, que va a caer como heavy a nivel gástrico, ¿sí? Como que... Entonces, bueno, si tengo un paciente muy sintomatológico, ¿sí? Con el cuadro de enfermedad celíaca, no le voy a enchufar el hierro de entrada. Lo que voy a hacer es lograr que haga bien el tratamiento de adherencia sin TAC, bien educación de cómo está haciendo, preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo preparás? Porque uno lo puede decir y el otro lo puede interpretar como se le ocurre. Entonces, bueno, preguntar, ¿y esto cómo lo estás haciendo? ¿Y aquello cómo lo estás haciendo? ¿Y cómo lo estás preparando? Y esto, bueno, todo ese seguimiento hay que hacerlo. El monitoreo es clave. No es, te doy el plan, chao, que te ayude, no sé, Dios. No, hay que acompañar. Entonces, cuando vuelve a las consultas y ese monitoreo, y después voy enfocándome en alimentos ricos en hierro, ¿sí? Carnes, legumbres, alimentos que potencien su absorción, todos los cítricos ricos en vitamina C. Entonces, voy pensando en su tratamiento en conjunto. Y después le voy a indicar seguramente ese suplemento para ayudar a mejorar la absorción. Pero si no tiene un intestino apto, no le voy a enchufar el suplemento de entrada. Pero eso no quiere decir que no lo tenga presente, que no lo tenga en cuenta, que no lo note si va a ser parte del tratamiento la suplementación. ¿Sí? ¿Se entendió? Iván. Sí, profe, buenísimo. Perfecto. Bueno, bases Una del consulta. tratamiento, la enfermedad celíaca, ¿cómo? Sí, yo quería consultar porque en la parte de la sensibilidad, Sí. ¿por qué no tendría que tener tanto cuidado por la contaminación cruzada? ¿Es por la cantidad que va a consumir? Si fuera una contaminación cruzada a que sea un alimento. Porque no tenés Porque en la última parte el desarrollo de la sí, enfermedad celíaca, es una sensibilidad. Entonces es claro. muy sujeto dependiente. Ah, No tenemos el proceso de inmunidad innata y adaptativa. Tenemos la inmunidad innata, pero no tenemos anticuerpos. Y no tenemos el aplanamiento de las vellosidades. ¿Se entiende? sí, Entonces no pero es si lo enfermedad consume, celíaca. si Sí, lo consume el alimento y le sí. genera esa sensibilidad, ¿no sería lo mismo que si viene algo contaminado? ¿O es por la concentración, es por la cantidad, digamos? Es por la cantidad y es sujeto Claro. dependiente. Ah, está A bien. eso vamos, porque a nivel interno no va a tener esta alteración que es la que a nosotros nos preocupa con el desarrollo de la enfermedad celíaca. Tiene una sensibilidad y tiene síntomas, distensión, hinchazón, cefalea, tiene la sensibilidad, pero es mucho menor y le trae menos complicaciones. Entonces, lo que hay que hacer es identificar qué es lo que le causa la sensibilidad, para no restringir por restringir, ¿sí? Y no vamos a hacer tanto foco en la contaminación cruzada, que son trazas. Piensen que, nada, es apenas poquito, pero en el caso de la enfermedad celíaca sí le causa consecuencias. En el caso de la sensibilidad, no. Entonces, lo que tenemos que hacer es con el paciente identificar qué cosas son el sensible al gluten, qué cosas son las que le desencadenan y de qué manera. Porque si vive su vida comiendo harinas, bueno, seguramente la cantidad de trigo que esté comiendo también le está causando. Entonces, si reducimos, mejoramos la selección, cambiamos, por ejemplo, tanto trigo por otros cereales, y seguramente su sintomatología va a cambiar. ¿Se entiende? Pero yo no tengo marcadores como las inmunoglobulinas ni atrofia vellositaria.
Y ahí radica la gran diferencia. Entonces, por eso no me voy a preocupar por la contaminación cruzada. Por eso no es tan restrictiva la sensibilidad al gluten. Sí, voy a sacar y voy a tener que hacer una buena anamnesis y de hábitos de ese paciente. A ver qué es lo que le desencadena esa sensibilidad. Por ejemplo, no sé, a grandes rasgos. A veces te dicen, bueno, después de comer me siento hinchado, tengo gases cuando como pastas. ¿Cuántas pastas comes? ¿Cómo las comes? ¿Sí? ¿Traga aire? ¿No traga aire? ¿Se come 2 platos de pastas? Digamos, ¿no? Entonces es como un montón de cosas que tenemos que ir a indagar despacito en esa anamnesis de cómo come y qué come, la calidad de su alimentación, la cantidad y de qué manera. Entonces ahí podemos hacer una mejor orientación alimentaria, ¿no? Pero en estos casos de la sensibilidad, no hay atrofia vellositaria, no hay marcadores inmunológicos. Entonces, el proceso es otro. Por lo tanto, no voy a hacer restricciones porque sí. Sí, le voy a tener que decir, si tiene todo este cuadro, vamos a tener que cambiar su alimentación, por supuesto. Pero no va a ser tan necesario que compre harinas específicas, que no haya contaminación cruzada. ¿Se entiende? Y eso seguramente lo voy a llegar a lograr, más allá de que tenga eh, el cuadro clínico, descartando enfermedad celíaca. Si descarto enfermedad celíaca, bueno, digo, bueno, sí, esto es una sensibilidad, que seguramente no sea solo sensibilidad al gluten. Puede ser sensible a otros alimentos o a la cafeína. Bueno, voy a tener que ir indagando ahí un poco en su cotidiano qué es lo que le genera esa sensibilidad y qué síntomas le provoca. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, entonces Profe, la base, sí, obvio. Dime. no, como un ejemplo, digamos, mi cuñado, bueno, le diagnosticaron por exclusión también sensibilidad al gluten, y él, Sí, digamos, como se acopló a una dieta, digamos, intact, y luego, nada, esto que decías vos, o sea, no sé, iba a un cumpleaños y salía un poquito de eso, y ahí recién, como que en grandes cantidades de consumir, no sé, alimentos con TAC, recién ahí se manifestaba, digamos, síntomas claro, gastrointestinales, algo así, si no. claro, sí. Por eso es muy sujeto dependiente. Entonces, ahí tenemos que ir viendo, porque hay gente que es muy sensible, entonces no puede consumir. Y bueno, ahí lo sacamos y reemplazamos y cambiamos. Ya les digo, como son 4 cereales distintos y su reactividad es distinta, hay algunos que son mejor tolerados que otros. Entonces, bueno, es que ser como mucho acompañamiento para que pueda identificar y pueda reemplazar. Pero no necesitamos hacer la restricción obligatoria estricta en los pacientes con sensibilidad al gluten. Sí lo vamos a tener que sacar, o sea, vamos a tener que reacomodar un montón, pero no estricta al punto de la enfermedad celíaca con ese límite de consumo, porque es lo que le causa toda la fisiopatología en el celíaco, digamos, que acá no lo tenemos. Esa consecuencia, las complicaciones, digamos, no está. Sí, toda la parte sintomatológica y la calidad de vida, obviamente. Entonces, en el tratamiento nutricional, la valoración, como ustedes ya saben, ¿no? Ojo con los que vienen con diarrea de larga evolución, tipo diarrea crónica, tienen más frecuentemente pérdida de peso. Entonces, hay que ver el porcentaje de cambio de peso, el porcentaje de peso usual, digamos, ¿no? Evaluar esos cambios de peso. Vamos a mantener como objetivos normalizar o mantener el peso, favorecer la recuperación del daño intestinal, aliviar los síntomas presentes, ¿sí? Los que estén, los que existan, corregir deficiencias nutricionales presentes y realizar educación alimentaria para lograr la adherencia al plan de tratamiento. Piensen que si el paciente tiene muchos síntomas, va a adherir porque quiere sentirse mejor. Entonces se da cuenta que adhiriendo cambia su vida completamente. Entonces ahí está buenísimo porque parte del tratamiento lo alivia, ¿sí? Entonces va a ser, la prescripción va a ser plan de alimentación libre de prolaminas tóxicas y adecuado a la forma de presentación, a los síntomas que tenga, ¿no? Y el requerimiento calórico, obviamente, en función de la valoración nutricional. Después tenemos la fórmula calórica.
Cuando es sin sintomatología intestinal, una distribución normal. Cuando tiene sintomatología intestinal, los pacientes refieren mejorías de sus síntomas dentro de las 2 semanas. Como les decía, por lo menos esperar esas 2 primeras semanas para que acomode la sintomatología, una vez que inicia la dieta, ¿sí? Y ahí después manejamos la distribución normal. Principalmente esto, los síntomas gastrointestinales, ¿no? Entonces, al principio trato de que logre adherir, que cumpla esas 2 primeras semanas para ver resultados un poco en la sintomatología. Entonces, al principio, por ahí, tengo que pensar en los estímulos intestinales, en los disacáridos, la lactosa, por ejemplo, que puede generar esta intolerancia a la lactosa. Entonces, sabemos de los estímulos intestinales y cómo impactan. Entonces, bueno, la primera etapa voy a tener que poner más interés en la primera etapa y cuando manifieste síntomas, digamos, ¿no? Todos los estímulos bajos. No suele haber esteatorrea. ¿Qué es esteatorrea? Grasa en materia fecal. Si la hay, tengo que disminuir hasta un 20% del BST el aporte de grasas. No manejar un 30, sino hasta un 20. Y podríamos indicar triglicéridos de cadena media, ¿sí? ¿Los conocen? ¿Vieron cómo se usan? Los deben haber visto, los TCM. Ahora los vamos a ver en la otra presentación de enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Los conocen? ¿A los TCM? No. Los TCM son triglicéridos de cadena media aislados. Entonces, es como un aceite que se compra en la farmacia. Entonces, se pueden aportar. ¿Cuál es la diferencia entre un triglicérido de cadena larga a un triglicérido de cadena media y corta? ¿Cómo se absorbe? Bioquímica, chicos, primer El de año. cadena corta más rápido. Sí. ¿Y por qué vía va? ¿El de cadena larga qué hace? ¿Se acuerdan cómo se absorbían los triglicéridos? ¿Hacia dónde iban? Que iban a un sistema como distinto a los otros Claro, porque van nutrientes. a absorberse en la micela, formando parte de la micela. Ahí Digamos, se se van a degradar primero, hidrolizar y después van a entrar. ¿A y se dónde? suman ¿A dónde? ¿Los lípidos pueden transportarse libres por plasma? Van en los kilomicrones. Para No. los kilomicrones. Bien, no pueden transportarse libres por plasma. Chicos, bioquímica, esto es básico para el segundo mitad del año, necesitan saberlo, ¿eh? En cambio, los TSM se absorben directamente y van por vía linfática. Entonces, puedo aportar grasas de cadena corta y media que puedan aprovecharse sin necesidad del proceso de solubilización y acción enzimática y formación del kilomicrón. ¿Se entiende? Entonces, una estrategia cuando hay esteatorrea, cuando hay grasa en materia fecal, quiere decir que no se está absorbiendo, es dar TCM por el mecanismo de absorción. Entonces, esto es importante, por eso siempre volvemos a la fisiología, al proceso normal, para saber qué pasa cuando hay alguna falla y qué estrategias tengo. Pero esto lo tienen que saber, esto es bioquímica, absorción de hidratos, de proteínas y de grasas, lo tienen que saber. Vamos a ver páncreas, después vamos a ver hígado la semana que viene y después vemos páncreas. Y acá volvemos a lo mismo, ¿sí? ¿Hay alguna alteración? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces tienen que vuelvan a bioquímica. Si no lo saben, vuelvan a bioquímica y a fisio. Hay un montón de videitos que están Sí, buenos también. hay un montón. Bien, valor vitamínico y mineral, hay que evaluar si hay déficits específicos para la suplementación y cubrir calcio y hierro principalmente, que son de los dos más clásicos, ¿sí? que vamos a encontrar en deficiencia, en enfermedad celíaca, y obviamente teniendo en cuenta esto, ¿no? La primera etapa, ¿sí? La recuperación y luego la suplementación correcta. Y adecuar los caracteres a la sintomatología gastrointestinal que presente, por supuesto.
siempre los síntomas nos marcan, ¿sí? Es un plan libre de prolaminas tóxicas adecuado a la sintomatología. Tenemos que tener en cuenta tres grandes grupos de alimentos para la selección. Aquellos que alimentos naturalmente libres de gluten, ¿sí? Entonces decirlo, bueno, este y este son libres, entonces está perfecto. Alimentos que contienen gluten, este tienen gluten, entonces no. Y alimentos con gluten oculto, para ir a investigarlo, ¿sí? A ir a ver en el rotulado, ver en el sello, ver en el listado vigente ANMAT, ¿sí? Entonces, ojo con los de gluten oculto, entonces hay que informar. Educación alimentaria nutricional, hacer hincapié en las recomendaciones para evitar la contaminación cruzada y la presencia de transgresiones voluntarias e involuntarias. Y detectar deficiencia de micronutrientes, evaluar la ingesta, ¿sí? En cada consulta de estos micronutrientes, ver cómo los está consumiendo y que cumplan, ¿sí? Con la dieta libre de gluten va a tener una remisión más rápida. Cuanto mejor sea la adherencia, más rápido va a ser esto. Pero igual esos biomarcadores van a tardar y la histología va a tardar, va a llevar su tiempo de recuperación, ¿sí? De esa mucosa intestinal. Acá está el link del listado de ANMAT, ¿sí? Otra cosa importante para la práctica diaria es alimentos libres de gluten no quiere decir que sean más saludables. Son aptos y específicos para una población. Van a escuchar mucho que para, no sé, una alimentación con déficit calórico y demás, te venden como que sea libre de gluten, ¿no? No quiere decir eso. Es adaptada a una población. La podemos consumir, por supuesto, pero no necesariamente nos tiene que marcar o nos tiene que mostrar que sea más saludable. ¿Sí? ¿Más saludable para quién? O sea, ¿sí? Está bueno hacer más hincapié en aquellos alimentos que son libres de gluten de forma natural, ¿sí? Entonces, fomentar, priorizar ese consumo, ¿sí? La educación sobre los utensilios, sobre la contaminación cruzada, sobre las superficies, sobre todo esto, almacenamiento, preparación y servicio de los alimentos. Y hay que verificar el logo y el listado vigente, ¿sí? Y rechequear lo que les contaba también, lo de la cobertura económica que se va actualizando en forma periódica, siempre bastante desfasada, ¿sí? De los precios actuales, pero para el acceso de los pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca a las harinas y demás libres de TAC. Bien, hasta acá, enfermedad celíaca. ¿Dudas, consulta? ¿Algo se entendió? En fisiopato vieron, ¿no? Enfermedad celíaca. Me parece que, yo no lo recuerdo, fue el año pasado, pero me parece que no vimos. ¿No vieron en Lo fisiopato? mencionaron, pero muy por arriba. Ok. Sí vimos. Ah, O sea, MASH y todo eso sí. Y lo de ah, los anticuerpos y todo eso sí. bueno. Vuelvo a fisiopato. A mí después con los docentes, cuando hacemos cruce transversal, digamos, de los contenidos y demás, nos llama la atención esto, que a veces es como, no lo vimos, pero dice, pero si estaba dado esto, pero no lo vimos. Entonces es como, bueno, debería estar el contenido. Cualquier cosa igual, ya lo vimos acá, lo vimos en profundidad, les expliqué todo el proceso fisiopatológico, pero en las cámaras pues no los veo cuadraditos. Y lo importante de todo esto es entender, a partir del proceso de diagnóstico, cómo es la patología, cómo es el proceso fisiopatológico, qué tengo que esperar, ¿sí? No va a remitir rápidamente la sintomatología, no va a ser una semana para la otra, por ejemplo. Entonces, por ahí voy a tener que adecuar, por ejemplo, si presenta mucha diarrea, bueno, voy a tener que adecuar a la sintomatología de diarrea, ¿sí? Entonces voy a tener que adecuar mi plan de alimentación a una sintomatología de diarrea bastante aguda o más crónica también, porque a veces es como, bueno, vengo con esto hace bastante tiempo hasta que llega el diagnóstico. Entonces, bueno, y ir acompañando una vez que empieza a remitir los síntomas, bueno, puedo adecuar y enfocarme más en otro tipo de plan. Por eso es bastante personalizado, chicos. Esto de la planillita con tax y demás no nos sirve mucho, ¿sí?
Tengo que ver las deficiencias propias del paciente, la sintomatología, la etapa de vida. No es lo mismo un chico que está en plena etapa de desarrollo, de crecimiento, ¿no? No tiene grandes demandas de hierro, de energía, de proteínas, o una embarazada, ¿sí? También, que un adulto, ¿sí? Un adulto de 50 años, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, tienen que hacer enfoque en todo el contexto. Y no perder de vista esto, la sensibilidad al gluten no celíaca, que hay gran parte de la población que tiene esta sensibilidad, ya cuando descartamos, si me dice tengo sensibilidad, pero no tiene diagnóstico de descarte, bueno, se le tiene que sugerir al paciente pasar por el gastroenterólogo, que rechequee, que evalúe, porque por ahí sí tiene una enfermedad celíaca no diagnosticada, ¿sí? Y la alergia al trigo en particular o a los alimentos se manifiesta de otra forma. Vieron que todas las reacciones alérgicas son más cutáneas, respiratorias, ¿sí? Tienen síntomas gastrointestinales, pero tienen todo este otro cuadro alérgico, ¿sí? Entonces, bueno, si tiene para el diagnóstico de alergia al trigo, le van a hacer diagnóstico de varios estimulantes. Entonces ahí sí restringimos y sacamos el trigo en particular, los otros cereales no, y aquellas otras cosas que también le causan la alergia también, ¿sí? Y Así en que bueno, general, Betty, sí, por ahí las alergias en general no vienen aisladas, o sea, claro, entonces por ahí también se puede sospechar cuando ya hay alergia a algún otro alimento o algunas sí, otras cosas. sí, totalmente. Por eso les digo, cuando viene con la alergia al trigo, no es solo al trigo, seguramente va a haber otras cosas, pero lo importante también de esto y es aclarar que la transgresión trae urgencia. Hay personas como mucho más reactivas alérgicamente que es de internación rápida, ¿no? Entonces, bueno, ojo al piojo con eso también, porque acá sí no podemos hacer transgresiones. Recuerden que cuanto más se vuelve a estimular, más reactivo es esa respuesta alérgica, más inmediata. Así que bueno, no es llamativo que en nuestro país sea el trigo por la cantidad de trigo que hay y donde está en todos lados, digamos. Vieron que en Estados Unidos es mucho más a los frutos secos, al maní. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos no puedes estar en un espacio público con una bolsa de maní. En una pileta está prohibido. No puedes tener maní por las dudas. Es impresionante. Pero bueno, supongo que debe también tener que ver por la cantidad de estímulo que se ha tenido y que se consume. Y en nuestro país tampoco me asombra, porque piensen que en proporción entre celiaquía, sensibilidad al gluten y alergia, tenemos más alergia al trigo, ¿no? En proporción de prevalencia. Entonces, digo, bueno, no me llama la atención si tenemos trigo en pasta de dientes, en todos lados. Incluso se usaba como excipiente. Vieron que los medicamentos tienen el compuesto activo más el excipiente. Se usa mucho maíz como excipiente para armar la pastillita. Pero también se usaba trigo, por ejemplo. Entonces podemos encontrar un montón de cosas. Entonces, por eso no me llama la atención de que tanto estímulo ya desde temprana edad, 4 o 5 meses, le enchufan una galletita al chico porque dicen que necesita comer. Y ahí tenemos el estímulo temprano también de la alergia al trigo o de la enfermedad celíaca, si este estímulo muy temprano. Se habla de un estímulo temprano y también se habla de un estímulo tardío, o después de los 8 o 9 meses también. Pero bueno, no nos ponemos de acuerdo, hay que investigar. Así que bueno, hagamos 10 minutitos de recreo, ¿sí? Hagan el mate, un café, algo para refrescar y nos pasamos a las otras patologías intestinales, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, ¿sí? Las inflamatorias. Profe, Sí, hola, soy hola. Cami. Te mandé un mail por el tema del preocupacional, pero bueno, recién llego. Lo que sí que llegué para el recreo. Vale. Ya te para el recreo, pero vamos a ver enfermedades inflamatorias intestinales, así que Dale, listo. dale, listo, Cami, buenísimo.